la democracia. ¿Realmente tenemos democracia y cómo se está manteniendo y qué tanto se hace para mantenerla? De alguna manera son los interrogantes en las condiciones que presenta hoy Colombia, pero que también presenta el mundo. William Peña Gutiérrez acompañándonos precisamente para dar la bienvenida, invitado para hablar precisamente de este tema en esta mañana, William. Hola Gilberto, ¿qué tal? De nuevo, buenos días. Sí, señor, un tema bien importante, trascendental para un país como el nuestro, en el que vivimos con toda una serie de tensiones frente a lo que sucede con el campo democrático a partir de nuestras constituciones y lo que está pasando tal vez en el mundo, lo que pasa en Latinoamérica, lo que está pasando en Centroamérica, en países como El Salvador, en Honduras, desde tantos años en Nicaragua, hoy lo vivimos más cerca en Venezuela y en otros países donde se tienen situaciones un poco complejas, inclusive llegando a pensar que hay un autoritarismo en los gobiernos. Pero quien sabe del tema, quien lo ha estudiado, quien nos puede dar una orientación de qué está pasando en Colombia y en el resto de nuestro continente, pues es la doctora Alba Lucía García, quien hoy nos acompaña como todos los jueves, precisamente para contarnos un poco de su experiencia a través de lo que ha escrito en este texto, un libro bien interesante que hoy podemos ir a socializar, que lo ha titulado ella Lo que no nos contaron sobre la democracia, que es de su autoría y que tiene realmente una muy buena definición, o por lo menos definiciones de lo que es el tema de la democracia. Ahora sí me pueden ponchar en el estudio para mostrar el texto porque no me dejan el recuadro y estaba como encartado yo acá, pero aquí está el texto precisamente de la doctora Alba Lucía. A ella la saludamos, doctora Alba Lucía, bienvenida, buenos días. William, muy buenos días para ti, para Gilberto y por supuesto para toda la audiencia de La Voz del Tolima y del canal PIC. Bueno, doctora Alba Lucía, realmente hoy, ¿cómo estamos en Colombia con el tema de la democracia? ¿Usted qué piensa? ¿La tenemos, se nos está cayendo o le estamos fortaleciendo? A veces siento que la democracia se vuelve un término cliché que usamos o cuando hay elecciones o cuando sentimos que ciertas cosas no funcionan. Entonces empezamos y escuchamos en los medios, escuchamos a algunos dirigentes decir, no, la democracia está en crisis, el país está en crisis, el sistema político está en crisis. Y no solo ocurre en Colombia. De hecho, en los últimos años hemos visto que a nivel global todos empiezan a hablar nuevamente de democracia, de la importancia de entender qué es la democracia, pero sobre todo de llenar de un nuevo significado a la democracia. Los retos han cambiado, la sociedad hoy es diferente. Si bien es cierto, cuando en democracia la mayoría de personas piensa en el gobierno del pueblo y en votos, pues resulta que la democracia va mucho más allá. Y en ese libro precisamente yo exploro los diferentes conceptos de democracia, pero sobre todo los retos que tiene hoy, en la actualidad, la democracia. Hoy tenemos una sociedad que está constantemente en redes sociales, tenemos un algoritmo que nos está señalando qué ver y qué no ver y que también considero yo en algunos casos nos lleva a mayor polarización. La inteligencia artificial también es un reto entre tantos que tenemos en general en el mundo y en Colombia. Doctora Alba Lucía García, a nivel académico, y la doctora es doctora precisamente en ese campo, se plantea que al hablar, por ejemplo, de países como Colombia, son países en construcción, es decir, no han llegado aún a esa madurez y definir realmente una estructura y en consecuencia tienen muchos vaivenes. ¿Puede incidir eso precisamente y ser parte de los factores que hoy se están presentando no solo a nivel de Colombia, a nivel de diferentes países, especialmente en vías de desarrollo? Yo a veces me parto de esa posición de pensar que porque es muy corto el tiempo que llevamos con elecciones libres, necesariamente seamos una democracia inmadura. Por el contrario, existen países que, aunque son muy recientes, dejan muy claras las reglas de juego y eso les permite tener una democracia mucho más sólida. Claro, si uno ve el ámbito nacional, es innegable que la polarización ideológica en la que vivimos, la fragmentación política, las, digamos, estructuras como tal del sistema electoral que en ocasiones hace que la financiación no sea tan transparente, que el control sobre el uso de los recursos públicos no sea el adecuado, pues eso hace que sintamos que es una democracia débil o muy joven.
Creo que por el contrario, los diferentes espacios han ido mostrando cómo cada vez hay más participación, hay más empoderamiento del ciudadano, pero hay mucho trabajo por delante, hay mucho más, digamos, más acciones para realizar en fortalecer la democracia y más que fortalecer la democracia, de empoderar al ciudadano. Cada uno debería entender que lo que está haciendo el presidente, el gobernador, el alcalde, con su dinero, porque el Estado somos todos. Claro, doctora Albalucía, usted dentro del texto, en lo que he podido leer, pues plantea, digamos, o lleva, mejor dicho, algunas de las análisis que hacen estudiosos del tema de la democracia y plantea el tema de la democracia participativa, la democracia representativa y también una democracia delegativa. ¿Cuál es realmente la diferencia entre las tres, pero además cómo podemos con ellas complementarnos para poder tener una democracia fortalecida? Insistía al principio, a veces pensamos que democracia es simplemente ir a votar. Yo voy, voto y me desentiendo. Cuando yo voto, estoy siendo parte de la democracia representativa. Escojo a alguien que me represente y como tal me desentiendo. Sin embargo, la democracia participativa está dejada en un segundo plano. El ciudadano no acude a otros mecanismos. No vemos, por ejemplo, plebiscitos, referendos, iniciativas populares. No vemos el uso de otros mecanismos como, por ejemplo, los consejos nacionales de participación, departamentales, municipales, que le permiten al ciudadano tomar, digamos, que una posición mucho más activa. Y ahí creo que, por supuesto, está una de las desventajas o uno de los quiebres de la democracia. Tenemos dos poblaciones, una población políticamente activa, que son los políticos, los candidatos, quienes desean un voto, y una población totalmente paquidérmica, quieta, que de alguna manera se queda, por decirlo de alguna manera, en las barras viendo lo que ocurre, que son los ciudadanos. Ahí, por supuesto, hay una desconexión que necesitamos reconectar con urgencia para que el ciudadano participe de una manera más activa, se meta en un partido político, pero además le exige a ese partido político que sus necesidades, que sus creencias, que sus valores se vean reflejados en una plataforma ideológica que también represente la persona que sale electa por ese partido. Necesitamos ciudadanos que llamen a cuentas, que le exijan al Congreso, al presidente, al alcalde, a los consejos, a las asambleas, una rendición de cuentas. Hoy un Estado eficiente es un Estado que rinde cuentas y le dice al ciudadano en qué se gasta la plata, por qué necesita más plata o por qué sobró plata y en qué se va a invertir esa plata que sobró. Hablamos de términos generales. En el campo de la academia, ¿qué se está haciendo? Porque uno encuentra a unos jóvenes apáticos a participar o más de crítica, pero no de proponer. ¿Qué se plantea precisamente para que la academia se meta en estado de construcción de país? Bueno, yo siento que sí hay digamos, un espacio de construcción de países de la academia. Lo que ocurre en muchos casos es que es un espacio muy teórico que en algunas situaciones se aleja de las realidades puntuales del país y sobre todo de las realidades locales o periféricas de Colombia. Pensamos que la democracia ideal o utópica es la que se da en unos espacios donde todos tienen acceso a la información en condiciones iguales, todos tienen la misma formación y todos tienen el mismo interés. Pero Colombia es un país muy pluricultural, hay espacios donde los ciudadanos desconocen algunas plataformas, donde no todos tienen la misma educación y eso genera, digamos que, unas fricciones. Los jóvenes sí empezaron a tener una incidencia, el estallido social fue una clara muestra de la incidencia. Ahora lo que necesitamos y lo que siempre he manifestado es canalizar esa energía a los espacios democráticos que están dados. Por supuesto, hoy vemos un Congreso de la República, una Cámara de Representantes y un Senado con gente joven hablando de otros temas que le va brindando un cambio. Lo mismo ocurre en las alcaldías, en los consejos, en las asambleas. Vemos gente muy joven, por supuesto, hablando de lo que para ellos son las necesidades, pero aún falta más, hay que generar más espacios de construcción y precisamente en ese libro aparecen no solamente unos elementos que considero todos como ciudadanos deberíamos leer para poder opinar, porque ahí también hay otro gran inconveniente. En las redes sociales, en los espacios, todos somos eruditos, todos hablamos desde lo que creemos, pero sin argumentos teóricos serios, y eso lo único que hace es seguir polarizando al país.
Es que este libro, Gilberto, de oyentes televidentes, de verdad podría convertirse en un manual para las instituciones educativas, no solamente para una universidad, sino para un colegio, porque es muy sencillo de entender y de poder ir formando esa cultura democrática que deberíamos tener todos los ciudadanos para poder saber qué hacer con las herramientas que nos da, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia, que no las aprovechamos como lo plantea la doctora Albalucía. Usted toca un tema de una democracia delegativa con un autor argentino, si no estoy mal, y quisiera que nos explicara un poco qué significa y sobre todo si Colombia podría acercarse, digamos, a tener ese tipo de democracia. Bueno, efectivamente, el libro es una cartilla muy sencilla. Fue creada, o en el momento que la escribí, la idea era traducir en un lenguaje muy básico para jóvenes, para grandes, para personas mayores, qué es la democracia. Efectivamente, dentro del libro aparece citado O'Donnell, que es un autor argentino. Parte de este libro es mi tesis doctoral. Durante un par de años me senté a estudiar cuál es el concepto de democracia que se tiene en los diferentes países, pero además a lo largo del tiempo. Y uno de los que hoy quizás está empezando a tener más poder, o mejor aún, uno de los que hoy se vuelven mucho más sexys, es la democracia delegativa. En este modelo, ya varios países de América Latina empiezan a identificarlo y empiezan a tratar de tenerlo, sobre todo después de procesos de crisis económica o política. Cuando se generan estas crisis, entonces los líderes prometen soluciones rápidas y efectivas sin intermediarios. Es decir, yo no necesito que venga el líder comunal, yo no necesito que venga el cacique, sino que yo directamente le prometo a usted, ciudadano, que usted me está delegando su tarea y yo directamente la voy a realizar. Claro, tiene ventajas, puede permitir que las decisiones sean rápidas, efectivas. Por supuesto, refleja que hay una conexión real entre el líder y el ciudadano porque se supone está escuchando directamente. Sin embargo, en muchos casos también puede generar desventajas. El autoritarismo, porque al estar totalmente concentrado en una sola persona que dice ser la que escucha y la que reúne toda la institucionalidad, pues en algunas ocasiones puede generar prácticas autoritarias. Y adicional a eso, si quien está gobernando no rinde cuentas, no está constantemente dando el informe a sus ciudadanos, pues también podría generar fenómenos de corrupción. Por eso insisto, la democracia es una especie de vaso. Hasta ahora es el mejor que han creado. No existe uno diferente. No es el óptimo, es cierto, todos los autores insisten en que la democracia no es perfecta, pero sí lo que creo hoy profundamente es que el contenido que teníamos en el vaso, lo que hasta hoy entendíamos por democracia, necesitamos, digamos que vaciarlo y volverlo a llenar con un nuevo contenido. Tenemos una sociedad que tiene otras necesidades, que tiene otras aspiraciones y que por supuesto hoy tiene otras herramientas para opinar y para participar. Pues doctora Albalucía García, complacido precisamente de poder conocer y sobre todo el interés de acceder al libro, como quienes están interesados, que nos escuchan, que nos ven, que quieran tenerlo, porque sin duda esto es muy necesario en la construcción del ciudadano de hoy, del ciudadano del futuro. ¿Cómo acceder al mismo? Bueno, esta es una cartilla muy, muy corta. Efectivamente la encuentran en Ibagué, en la librería Pérgamo, que aprovecho este espacio para invitar a quienes aún no conocen la librería Pérgamo a que la visiten. Es un espacio de cultura, de lectura en Ibagué, está en el barrio Cádiz, diagonal a Los Olivos, y creo que es un espacio que vale la pena resaltar para grandes y chicos, para los amantes de la lectura. Ahí lo encuentran también en línea a través de la página Pijao Editores, una editorial de la región. Yo insisto en la importancia de, con hechos reales, apoyar constantemente la región, la librería de la región, la editorial de la región y todo lo que nos permita mover la economía, pero sobre todo mover la cabeza y el pensamiento. Así que muy invitados a comprar esta pequeña cartilla, ya que llegó Navidad. Qué buen regalo para los jóvenes, para las personas que disfrutan la política. El otro año seguramente arrancarán las campañas electorales y qué bueno que ustedes tengan herramientas teóricas, que sepan qué significa los diferentes espacios de democracia para que con argumentos tomen la mejor decisión. Doctora Albalucía García, le agradecemos de manera muy especial el acompañarnos. Usted tiene precisamente compromisos académicos y por lo tanto entendemos, le agradecemos de manera muy especial y un abrazo desde esta gran tierra del departamento del Tolima.
Así es, salgo corriendo para clase. Les deseo a todos un excelente jueves y por supuesto recuerden, la democracia no es solamente ir a votar, la democracia es el compromiso que tenemos todos como ciudadanos de trabajar para que quienes nos gobiernan lo hagan de la mejor manera.